Unidad 5. La teoría atómica. ¿Qué son los átomos? Los átomos son estructuras submicroscópicas de las que está formada toda la materia que percibimos y con la que interactuamos cada día, desde nuestro propio cuerpo, los alimentos que ingerimos, la ropa que vestimos, hasta los grandes rascacielos y aeronaves. Asimismo, el Sol, la Luna, los planetas, las estrellas y las galaxias están formadas de átomos. Estos son tan pequeños que no se pueden ver con los microscopios comunes, se requieren otros de mayor potencia llamados ultramicroscopios. Sin embargo, los átomos no son las unidades más pequeñas de la naturaleza. Los átomos están formados a su vez por partículas más pequeñas aún, los protones, los neutrones y los electrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva, mientras que los neutrones no poseen carga eléctrica alguna. Estos dos tipos de partículas forman el núcleo del átomo, girando alrededor del núcleo como planetas alrededor del Sol. Si entiendes el átomo lo suficiente como para visualizarlos de estas formas, significa que conoces lo suficiente como para saber más de teoría atómica que los científicos de hace 100 años y mucho más que los que hicieron la primera propuesta de este concepto hace 2500 años. Durante este tiempo fue que el filósofo griego Demócrito expresó que la materia estaba compuesta de partículas muy pequeñas. Demócrito nunca pensó que las partículas eran algo especial. La lógica detrás de este concepto fue que si cortabas algo por la mitad las suficientes veces, eventualmente llegarías a la partícula que no ibas a poder cortar más. Nombró estas partículas como átomos, que también significa indivisible o indestructible. En pocas palabras, Demócrito pensaba que el hielo estaba hecho de partículas de hierro, el barro de partículas de barro y el queso de partículas de queso. El hecho es que este concepto tiene mucho sentido cuando no tienes acceso al microscopio, electrónicos, rayos catódicos o el trabajo de generaciones de científicos anteriores, porque la teoría atómica como la conocemos hoy es el producto de cientos o si no miles de conceptos como estos. Y como ha sido en el caso de toda la ciencia, cada científico construyó encima de lo que se había aprendido antes. Cualquiera pensaría que luego que Demócrito surgió con la idea general de los átomos, sería fácil tomar esta pelota y correr con ella en el próximo gran desarrollo de esta idea. No surgió hasta 2300 años después, con aportes como los del químico francés Lavoisier, quien propuso la ley de conservación de la materia, lo cual estipula que si la materia cambia de estado o forma, la masa se queda igual. También, John Dalton propuso que los elementos existen como el paquete de materia, con propiedades químicas únicas. Gracias a estas y otras grandes mentes, para el principio de los años 1800, tuvimos un mejor entendimiento del comportamiento general de los átomos. La próxima pregunta lógica fue, ¿por qué se comporta en la manera que lo hace? Esto llevó por consecuencia en investigación de la estructura atómica en los años 1870. Los científicos empezaron a explorar de qué estaban hechas las cosas usando tubos de descargas, básicamente tubos con gas adentro y electrodos en cada extremo. Durante el siglo XIX se desarrollaron técnicas que permitían quitar cada vez más aire del interior de los tubos de cristal, los tubos de vacío. Por probar, se decidió ver qué pasaba si se hacía circular una corriente eléctrica por un tubo cada vez más vacío, y los resultados fueron sorprendentes. Apareció un brillo que cambiaba conforme había menos aire. Parecía como si los rayos dejaran del cátodo negativo al ánodo positivo. Se denominaron rayos catódicos. En cierta manera se había fabricado el primer fluorescente. ¿A qué se debía este brillo? ¿Qué eran estos misteriosos rayos? La respuesta cambiaría el mundo. Thomson modifica un tubo de vacío, agujerea el ánodo para dejar pasar unas de rayos catódicos, introdujo dos placas que cargará eléctricamente y marca uno de los extremos para poder realizar mediciones. Cuando enciende la corriente, observa que los rayos catódicos avanzan en línea recta hasta el extremo arreglado. Entonces carga eléctricamente las placas y observa cómo el hace curva. A mayor carga en las placas, mayor curvatura. Se invierte la polaridad, la curvatura cambia de sentido. Prueba además diferentes metales en el cátodo y en todos los casos obtiene el mismo resultado. Pero en 1886 el físico alemán Goldstein encontró que los tubos también emitía luz desde el electrodo positivo, un rayo de luz en la dirección opuesta, lo que significó que también hay una carga positiva en la materia. Goldstein no comprendió que había descubierto. Aquí los científicos tampoco habían entendido lo de la carga negativa en los rayos. Entonces el físico inglés Thomson llevó la investigación del tubo de descarga mucho más lejos. Viendo cuánto calor producían los cátodos, él pudo estimar la masa de los rayos y resultó ser 1000 veces más liviano que el hidrógeno, lo más liviano conocido para ese tiempo. Thomson concluyó que los rayos no eran rayos, sino que eran partículas de carga negativa muy livianas y muy pequeñas, lo cual llamó corpúsculos. Nosotros llamamos electrones.
Aunque no entendimos qué forma tomaban, sabíamos que había carga positiva y negativa en la materia. La próxima pregunta fue, ¿cómo estaban estas cargas ordenadas en el átomo? Thomson sabía que en general el átomo tiene una carga neutral, así que imaginó que los electrones de carga negativa debían estar distribuidos al azar en una matriz de carga positiva. Lo familiarizó con un postre inglés que llamó el modelo del pudín de pasas, la matriz positiva haciendo el poder, los electrones distribuidos al azar las pasas. El próximo gran paso por el desarrollo de la teoría atómica fue tomado por Ernest Rutherford. En 1909, diseñó un experimento usando un laminado de oro extremadamente fino y una pantalla cubierta con sulfuro de zinc. Bombardeó el laminado usando partículas alfa, lo cual él no sabía lo que era, solo sabía que se producían por la descomposición de radio, que tenían carga positiva y que eran muy pequeñas. Él esperaba que las partículas atravesaran el laminado de oro sin desviación, y las partículas hicieron exactamente eso. Pero algunas partículas se desviaron en ángulos diferentes. La única explicación para esto fue que toda la carga positiva del átomo, la carga que iba a desviar las partículas alfa, deberían estar concentradas en un área muy pequeña, un área que llamó el núcleo porque la mayoría de las partículas alfa pasan por los átomos sin desviarse. Rutherford concluyó que la mayor parte del átomo es espacio vacío y tenía razón. Rutherford luego descubrió si bombardeaba nitrógeno con las partículas alfa se quedaban muchos iones de hidrógeno. Él correctamente supuso que estos iones positivamente cargados no eran hidrógenos, sino partículas fundamentales, los protones. Ahora nos acercamos a la realidad. Estos científicos tenían una muy buena idea de la estructura del átomo, solo tienen que averiguar qué hacían los electrones, y aquí entra Niels Bohr en 1911, el mismo año que los resultados de Rutherford fueron publicados. Bohr viajó a Inglaterra a estudiar con Rutherford. Con el tiempo Bohr se dio cuenta que los principios matemáticos de Planck y Albert Einstein en la energía electromagnética se podían aplicar el modelo atómico de Rutherford. Su análisis del experimento de laminado de oro y los cálculos en los ángulos de las partículas alfa le permitieron predecir la posición más probable de los electrones en el átomo. El modelo resultante de Bohr, algunas veces llamado el modelo planetario, es familiar para la mayoría de personas, incluso para ti. Representa los electrones orbitando alrededor de un pequeño núcleo central. Cada orbital puede tener un número específico de electrones que se relacionan con los niveles de energía. Pero como todos los científicos mencionados aquí, están fantásticamente correcto, pero también erróneo. El problema eran los electrones. Fue el físico alemán Werner Heisenberg, hizo que todo el mundo entendiera qué tan grande era el problema de los electrones. Usando unos métodos matemáticos, él demostró que es imposible saber con precisión la posición de un electrón, o ninguna partícula subatómica. Entonces, si no puedes saber dónde están los electrones de un átomo, no puedes decir que están alineados en orbitales circulares. Entonces él y una ola de físicos y químicos propusieron una teoría nueva, la teoría cuántica, que propone que los electrones no son partículas ni ondas, sino que tienen propiedades de ambas y de ninguna. La posición de los electrones alrededor del núcleo solo pueden expresarse en términos de probabilidad, es decir, si estas regiones como nubes donde es más probable encontrarlos, y estas regiones son las que llamamos orbitales. Existen varias clases de orbitales. Los S tienen forma esférica. El valor del número cuántico secundario que identifica a los orbitales S es L igual a 0. Su número cuántico magnético solo podrá adoptar el valor de 0. Por tanto, habrá solo un tipo de orbital S por cada nivel de energía. Como en cada orbital se pueden alojar hasta 2 electrones con espines contrarios, podemos asegurar que en cada orbital S caben hasta 2 electrones. Los orbitales P están formados por lóbulos que se proyectan a lo largo de un eje. En los orbitales P, L adopta el valor de 1. Hay 3 tipos de orbitales P, para los valores del número cuántico magnético -1, 0 y 1. Los 3 tienen la misma forma y energía y solo se diferencian en su orientación. Como cada tipo de orbital puede albergar hasta 2 electrones, los orbitales P podrán alojar hasta un total de 6 electrones. Los orbitales D tienen diversas formas, son multiloculares, su número cuántico secundario vale 2, por tanto su número cuántico magnético tomará valores desde -2 hasta +2. Los 5 valores de M sub L indican que hay 5 tipos de orbitales D, que podrán albergar hasta 10 electrones. Los orbitales F también tienen forma multilocular. Los 7 tipos de orbitales F pueden albergar hasta un total de 14 electrones. Como has podido comprobar, los orbitales atómicos ya no tienen ningún secreto para ti. Movimiento browniano.
Esto es lo que se llama el movimiento browniano, a pesar del hecho de que el botánico Brown no fue el primero en descubrirlo y, similarmente, Einstein no fue el primero en describirlo matemáticamente. Pero sí que fue el primero en concluir que la descripción matemática del movimiento browniano demuestra la existencia de los átomos, aunque no se puedan observar directamente, y entonces calculó de forma muy ingeniosa el tamaño de los átomos basándose en cuánto se mueven estas partículas brownianas. Eso es como medir el tamaño de un pingüino solo mirando cómo tiemblan los icebergs. Eso sí que es frío y calculador.